Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a saludarnos formalmente. Hoy, 25 de febrero, vamos a tratar dos temas importantes. Vamos a ver los artículos del 15 al 27 del Código Tributario hoy, para que esto les sirva para llenar no solamente el control de lectura de la tarea 1.1, sino también la tarea 1.2, que es la determinación de la mora, el interés indemnizatorio de alguien que paga fuera de la fecha. Vamos entonces a compartir la pantalla en nuestra asignatura en la unidad 1.1. Tenemos una tarea que consiste en una serie de preguntas, ahí están, acerca del tema de los tributos, cuál es la base legal y todo lo demás. Veo que del grupo de nosotros, viernes es la sección 01. Del grupo de nosotros tenemos 21 de 23. Faltan 2 personas, faltan 3 días para que esta tarea cierre. Así que a las personas que no la han enviado, la tarea 1.1, por favor, anímense a enviarla. Faltan, yo tengo, no, son 39 participantes en este grupo de los viernes y 23 la han sometido. 23 de 39. Esto quiere decir que 23, 39, el 59% ha subido su tarea, falta un 41% y solamente quedan 3 días para subirla. 3 días y 20 horas, o sea, 4 días. Así que, por favor, esa tarea termínela, porque cuando se cierre ya no va a tener la misma puntuación. Ya tenemos que ser responsables en esa parte. La otra tarea, la 1.2, en esta tarea 1.2 es muy parecida, pero es un cuestionario que yo he preparado para que ustedes entren al Código Tributario. Entren al Código Tributario y puedan trabajar toda esa parte. De este grupo, solamente 3 personas la han subido. Así que, por favor, anímense con la entrega de esa tarea porque la unidad 1 va a cerrar en 4 días. El que no ha hecho sus tareas en estos 4 días no va a poderla subir, y si la sube, no, y si yo se la acepto, no va a tener la misma puntuación original del que fue responsable mandarlo en tiempo. María tiene una preguntita, María Mateo. Sí, maestra, mi pregunta es que la fecha de la tarea arriba, al principio por el grupo se le avisó de que decía octubre, entonces... No, esta fue octubre, quiere decir cuando yo subí ese cuestionario. De acuerdo. Esta no es la fecha límite de entrega. Está habilitado, déjame decirte hasta cuándo. Tengo que entrar por aquí y yo te voy a decir hasta cuándo esta tarea está, hasta el 7 de marzo. Mírala ahí. Corta el día 7 de marzo a las 11:31 de la noche. Es un cuestionario un poco largo y por eso hoy yo voy a, antes de entrar a la mora y el interés indemnizatorio, yo quiero que entremos al Código Tributario, al título 1, y hagamos un recorrido con los primeros artículos del código para que ustedes puedan llenar esa parte. ¿Oyeron? Vamos a entrar al título 1 del Código Tributario, que está también en sus recursos de aprendizaje. Ahí, todo eso que está ahí, yo espero que ya ustedes le hayan dado clic y lo hayan visto, por lo menos, ¿verdad? Y que hayan puesto esos 3 videos que están ahí, 4 videos, son cortitos y le van a dar una noción general de lo que es el sistema tributario dominicano, de lo que es la DGI, lo que es la DGA,
y lo que es el Ministerio de Hacienda. Y así ustedes podían haber participado en el foro. Los que no lo han hecho, pues yo les recomiendo esto. Miren, recuerden algo. La base de nuestra asignatura es el Código Tributario. El Código Tributario, como ustedes ven ahí en ese letrerito arriba, dice Código Tributario Ley 1192. Es lo mismo. El código es un resumen de 5 títulos en un solo documento. Por eso le dicen código, ¿verdad? Entonces, la ley 1192 es lo mismo que el código tributario y está compuesta, para que puedan llenar la pregunta número 1 del cuestionario mío, el 1.2b, está compuesto por 5 títulos. En el artículo 1 se lo dice. Título 1, ¿cómo se llama el título 1? Normas generales. Mírenla ahí, normas generales. No tiene que seguir con la otra parte. El título 2, impuestos sobre la renta. Título 3, el ITEVIS. Título 4, el impuesto selectivo al consumo. Y el título 5 es el impuesto sobre activo. Aunque ahí en este artículo 1 no lo menciona, el 5 está en el código. Ellos no han actualizado esta parte ahí. Así que son 5 títulos. Chequéenlo en las presentaciones mías y en la revista que dice Revista del Sistema Tributario. Una cosa que dice el artículo 2 con nuestras palabras, porque ahí tiene un lenguaje legal, es que el diseño que tú tengas para hacer un contrato, hacer una factura o cualquier documento mercantil, no se le impone a lo que dice la DGII. Si la DGII dice que a la derecha tiene que estar el número de la factura, la fecha de vencimiento de la factura y que a la izquierda debe de estar el RNC del vendedor, esa es la estructura que yo acepto. O sea, para el día a día, para tu mecanismo interno, tú puedes usar el diseño y la forma jurídica que tú quieras, pero para fines fiscales, tienes que hacerlo como dice la ley 1192. Eso es lo que dice el artículo 2, porque en el cuestionario que ustedes tienen, dice, analice el artículo 2 o interprete el artículo 2 del Código Tributario. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que el diseño de la forma jurídica o factura que usted haga no se le impone a la ley. Usted tiene que hacerlo como la ley dice. Ahí está, es el artículo 2. En el artículo 3 del Código Tributario, lo que tiene 2 partes. Primero dice, la ley aplica para el futuro, para hechos que no se han concluido. Para fines fiscales, el periodo fiscal es 1 año, 12 meses, igual que nosotros en contabilidad. Entonces, si ya el año concluyó fiscalmente y sale una ley, no se va a aplicar para eso que está concluido, sino para lo que viene en el futuro. Y eso es lo que dice el artículo 3, ¿verdad? En el párrafo 1 dice, las leyes tributarias que establecen normas administrativas y procesales se aplicarán a todas las situaciones que ellas correspondan a la fecha de entrada en vigor. O sea, una ley de 2021 no puede ser impuesta al 2020, que ya terminó. Eso es lo que dice el artículo 3. Además de eso dice que si pasa una situación que no está contemplada en la ley tributaria, entonces, excúsenme. Ya era una guagua anunciadora que había ahí, perdone. Entonces, dice en el mismo artículo 3 que si pasa una situación que no está contemplada en la ley, para juzgarla se puede usar el derecho civil, el derecho penal, el derecho
procesal, civil, cualquier otra ley se puede usar de suplemento. Esto lo explica en el párrafo 3 y se lo voy a leer, que dice así: cuando no existan disposiciones en este código para solucionar un caso, podemos regirnos supletoriamente en el orden que se indican por leyes tributarias análogas, similares, principios generales y normas del derecho tributario, derecho público y el derecho privado. O sea, en ese orden. Entonces, en palabras llanas, cuando en el código no esté contemplado una situación expresa, la administración tributaria va a irse supletoriamente a otros derechos. Esto es en el artículo 3 para cuando ustedes lo lean. En el artículo 4 y el 5 ya es cosas que hemos tocado, como ¿qué es el sujeto pasivo? Sujeto pasivo es la persona que debe cumplir con la ley tributaria. Y nosotros la cumplimos de dos formas: o soy el contribuyente o soy el responsable. Ahora, ¿qué es el responsable? Es aquella persona que, sin ser el contribuyente, debe cumplir y pagar el impuesto. Como sería, por ejemplo, María Mateo trabaja en La Sirena. Ella gana 40,000 pesos mensuales. Entonces, La Sirena es la responsable de retener y pagar el impuesto sobre la renta que le toca pagar a María. Aunque La Sirena no es el contribuyente, que es María, la Sirena es responsable. O sea, la ley se cumple de dos maneras: o tú eres el contribuyente o tú eres el responsable. ¿Y cómo yo sé, profe, cuándo yo soy responsable? La ley es clara y te lo dice. Cuando tú eres responsable de una obligación tributaria. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el contribuyente es el sujeto pasivo. Ahora, ¿quién es el que impone la ley? ¿Qué me dice de ustedes? ¿Cómo se llama ese sujeto que impone la ley? Sujeto activo. Correctamente, Rainier. Activo. Sujeto activo. Entonces tenemos dos tipos de sujetos: el activo, que es el Estado, el que impone la ley tributaria y vela porque se cumpla, y el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes, que debemos de cumplirla correctamente. Cuando yo hablé de María, que trabaja para La Sirena es la responsable de retener el impuesto del salario de ella, pero La Sirena también sería lo que nosotros llamamos agente de retención. Entonces, ¿quiénes son los agentes de retención? Mírenlo cómo empieza. Son responsables directos en calidad de agentes de retención o percepción las personas o entidades designadas por el código, por el reglamento o por cualquier norma administrativa, que por sus funciones o por alguna actividad, como La Sirena es una empresa, ¿verdad?, oficio o profesión, intervengan en actos y operaciones en los cuales se deba efectuar la retención o percepción del tributo. Entonces, hay una diferencia que también se la puse en el control de lectura. Hay una diferencia entre agente de retención o agente de percepción. ¿Cuándo uno es agente de percepción? Supóngase que Smartling, ¿verdad?, es una empresa que compra café. Smartling compra café porque ella tiene un café que es Café La Montaña. Pero ella le compra a varios cafetaleros, pero no a los mismos. Entonces, la ley dice que cuando tú vas a pagar a alguien que es persona física, tú debes de retener el 10% o el 2% del impuesto sobre la renta. Ok. Entonces, todos esos cafetaleros que van a venderle café a Smartling, ella tiene que hacer de agente de percepción. O
sea, tú me trajes 100,000 pesos en café, yo te voy a retener 10,000 pesos y lo voy a pagar en tu nombre y a ti te voy a dar una carta. Entonces, ahí ella está percibiendo por una actividad que ella hace, ella está percibiendo un impuesto, pero no para ella, sino para el Estado. Entonces ella es un agente de percepción en ese momento. Ahí está en el párrafo 1. Ahora, el agente de retención es aquel que hace lo mismo periódicamente. Como María es empleada de la Sirena y como ella hay 100 más, y la Sirena cuando paga el salario a todo aquel que tributa, debe de retener el impuesto sobre la renta si gana más de 34,200, después de haberle quitado la TCS, como yo le voy a enseñar en tributación 2. Toda esa persona que gana más de 34,200 mensuales, después de haberle quitado la TCS, debe de pagar un impuesto sobre la renta. Entonces la Sirena es el agente de retención, porque ella, por su función pública o su actividad, oficio o profesión, interviene en actos u operaciones en los cuales debe de efectuar la retención del tributo correspondiente. ¿Entienden? Porque ella lo hace mensualmente, ella lo hace. Estamos recibiendo a los demás compañeros. Por eso ustedes ven que miro para así, como para allá arriba. Entonces ya saben, para llenar esa pregunta de qué es un agente de retención y de percepción, tienen que irse al artículo 8 del código. Como yo les retuve a los cafés, como Smartly les retuvo a los que le vendieron café, ella tiene que darle una prueba de que ella les retuvo 10,000 pesos a ese cafetalero. Ahí lo dice en el artículo 9. O sea, el que vende el café es el contribuyente. Smartly es el agente de percepción. Entonces ella tiene que darle una carta al cafetalero diciendo: por la venta de tanta libra de café, hemos retenido de la suma de 10,000 pesos al señor Reiniel Hernández. Entonces ya Reiniel, cuando vaya a pagar sus impuestos, esos 10 que yo le retuvo a Smartly, no lo va a tener que pagar. Eso está en el artículo 9. Bueno, ¿quién está obligado a cumplir con la obligación tributaria? Todos los contribuyentes que por alguna situación deban de pagar el impuesto. Porque si yo no trabajo y yo vivo de una remesa que me manda mi hija de Estados Unidos, yo no tengo que pagar impuestos. Yo lo pago de forma indirecta cuando yo compro algún artículo grabado con el ITEVI, pero mientras tanto, yo no existo en la plataforma de la DGII como contribuyente. Pero aquí le dice, son obligados a cumplir con la obligación tributaria todos los contribuyentes respecto de los cuales hay un hecho generador de renta o de utilidad. Cuando usted es responsable solidario, quiere decir que si el contribuyente no paga, lo tiene que hacer usted. Imagínense que Jaylin buscó un préstamo en el Banco Popular y que Josué Vargas fue Disculpe, maestro. Maestra, perdón, si es a mí es Hailey. Hailey, exacto. Que Hailey buscó un préstamo en el Banco Popular, pero Josué Vargas fue su garante solidario. Si Hailey no paga, Josué va a pagar esa deuda. Por eso es que la mayoría de personas no le firman a nadie en los bancos, porque son garantes solidarios. Y si el banco se cansa de llamarla a ella y ella no responde, la van a soltar y van a coger a Josué, que lo tienen identificado, y empieza una presión. Entonces ahí hay un listado de quienes son responsables solidarios del pago del tributo o la obligación tributaria, porque a veces no es pagar nada más, a veces es presentar. Entonces, si los padres, los tutores, los curadores de incapaces, o sea, ¿quiénes son esos? Aquellas personas que están al cuidado de alguien que no está bien de la mente, está incapacitado mentalmente.
curadores, le dice. En general, todos los representantes legales de alguna actividad son responsables solidarios. Los presidentes, los vicepresidentes, los directores de una sociedad, de una persona jurídica, también son responsables. Los que dirijan clubes, ¿verdad? ONG, empresas, etcétera, esos son también responsables. Síndicos, liquidadores y representantes, cuando una empresa está en quiebra, son responsables del impuesto. Ahí te va diciendo cuando tú eres responsable. Lean por favor ese artículo, que es un poquito largo, para que ustedes vean cuándo uno es responsable. El domicilio. El domicilio, señores, es el lugar de la residencia habitual de uno, si es persona física. Imagínense que Joselaine tiene un negocio. Ella vende ropa, pero ella no tiene un local. Entonces, donde ella vive, ese va a ser el domicilio del negocio. Aunque ella lo haga en la calle, pero ahí es su residencia habitual, va a ser su domicilio. Ahora, si ella pone Rosa Ramos, tiene una empresa legalmente constituida y está en la calle El Sol, número 46, ahí es su domicilio. Si Rosa tiene varias sucursales, donde está la sede principal, es su domicilio. Y cuando yo haga negocios, por ejemplo, yo lo que soy, tengo una inmobiliaria y tengo un catálogo de venta en todo el país, y yo vendo un terreno en las terrenas, entonces ahí se va a hacer el pago del impuesto correspondiente, a donde se dé el hecho. Todo eso está en el artículo 12. Hay una pregunta que ustedes la van a responder con el artículo 12, párrafo 1, que dice así: son residentes en el país para efectos tributarios las personas que permanezcan en nuestro país más de 182 días en el año, en forma continua, o sea, si entraron y duraron 182 días, que es más o menos 6 meses, o que entre un mes, 30 días en enero, en febrero 31, en abril 20, y así. Cuando uno lo sume, si da 182 días, entonces esa persona va a considerarse que reside en el país. Así que hay una pregunta que le dice cuántos días debe de permanecer un extranjero en el país para considerarse residente. Son 182 días. Rosemary. Son como 6 meses. A 6 meses. Saludo, profe. Saludo, mi Profe, corazón. y el impuesto que usted paga cuando usted está haciendo una construcción, ¿cómo se llama ese impuesto? Eso es una tasa. Ese no es impuesto. Okay. Eso es un arbitrio. Okay. Arbitrio se llama. Tú ves, muy buena pregunta. Ella dijo, profe, ¿y el impuesto que usted paga cuando usted va a hacer una casa? Ahí es una tasa, porque tú estás pagando por algo. Es individualizado para ti. Es tu casa. ¿Verdad que sí? O un edificio que tú vas a vender. Tú vas a recibir, tú te vas a poder conectar a la cloaca de aguas negras, al acueducto de agua potable, ¿verdad? Y a la electricidad, y todo eso, tú lo vas a tomar de algo público para ti personal. Entonces tú pagas una tasa. Es como para un bienestar propio, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, mi amor. Mira, es muy buena acotación tuya. Podemos decir que cuando uno paga una tasa es para bienestar propio. Claro, muy bien. Te quiero una cédula, digo, un acta de nacimiento, bienestar propio. Muy bien. Muy buen punto. Usted lo mencionó, maestra, eso en la clase pasada. En la clase pasada, ¿no? Esa era una de las diferencias. Sí. Y la gente van, inclusive profesionales van a la televisión y a la radio. Y ustedes ven que confunden la tasa con los impuestos.
Cuando una persona se beneficia de algo que está en suelo dominicano, por ejemplo, yo le he hablado de un canadiense que manda al hotel Holiday Inn de Puerto Plata, manda un grupo y el hotel Holiday Inn le da un 5% de comisión. Él se ganó ese 5% porque el hotel está en suelo dominicano. Entonces, esa persona tiene que pagar impuestos porque está ganando dinero de algo que está en el territorio nacional. Así que ya saben, en cuanto al domicilio, ustedes van a empezar en el artículo 11 al artículo 14. Uno de los más importantes viene ahora, que también está en su control de lectura. Yo dije que le iba a ayudar ya en ese control de lectura. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo dije, yo lo voy a ayudar. Y hoy es el día, porque ya faltan pocos días para terminar esa tarea. Imagínense que yo le debo a Josué 100,000 pesos. ¿Cómo yo salgo de eso? De ese problema. Pagándomelo, profe. Pagando. Esa es la forma natural. Esa es la forma natural de tú extinguir una deuda. Aquí la deuda no se llama así, sino le dicen obligación tributaria. Hay 4 formas para que esa deuda tributaria, esa obligación termine. Y está en el artículo 15. Cuando usted esté trabajando con su cliente, usted va a aplicar una de esas 4 formas para solucionar el caso. Por más vuelta que usted dé. ¿Entienden? Por eso es que usted no le puede ofrecer a un cliente algo que no está en el artículo 15 al 25. Porque ahí están cómo termina una deuda tributaria, cómo termina una obligación tributaria. Ellos le dicen extinción. Miren, primero, páguela. Segundo, compénsela. Tercero, alegue confusión. Y cuarto, prescripción. Hay una pregunta así mismo que dice, mencione las 4 formas de extinguir la obligación tributaria. Te va a decir A, pago, B, compense, C, confusión y D, prescripción. Bueno, ¿qué le puedo definir el pago? El pago es cumplir con la obligación tributaria, ¿verdad? Y el pago debe ser hecho por nosotros, que somos los sujetos pasivos. Y ellos quieren, ¿qué es lo que ellos quieren? Dinero. Dinero. Ellos no quieren tu finca, ni tu carro, ni tu casa. Recursos líquidos, ¿verdad? El pago es el cumplimiento de la prestación del tributo debido y debe ser efectuado por nosotros, que somos los sujetos pasivos o contribuyentes. Si yo no estoy en el país y yo soy la representante de Bianca Santana, entonces Bianca lo que me firma es una cartita y yo voy a ser entonces su representante. La ley dice que terceros, yo sería la tercera, pueden efectuar el pago de los sujetos pasivos de su conformidad expresa o tácita. ¿Oyeron? Dándole el derecho al sujeto activo, que es el Estado, para reclamar el reembolso de lo pagado a título de tributo. También puede ser que tú estés pagando intereses, recargos y sanciones. Así que el pago puede ser hecho por terceros. Dice en el artículo 17, yo creo que hay una pregunta en su folleto o en el falso y verdadero que dice, no podrán concederse prórrogas para el pago de tributos retenidos. ¿Qué es eso? Imagínense que Valerie le vendió al Supermercado Nacional, le vendió 1 millón de pesos en mercancía, pero Valerie es persona física. El supermercado le retuvo a Valerie el 10%, como dice la ley. O sea, que le retuvo 100,000 pesos y a Valerie le dio una constancia. El supermercado no puede pedir prórroga para pagar esos 100,000 pesos que le retuvo a Valerie. Eso es lo que dice ese párrafo 1.
no habrá prórroga en el pago de tributos retenidos. Yo te puedo dar prórroga en lo que tiene que pagar el supermercado en sí, pero de lo que el supermercado le retuvo a Valerie, no va a haber prórroga. Porque es como, guárdame esos 100,000 pesos y dámelo el día 10. Entonces, esos 100,000 pesos nunca fueron del supermercado. El supermercado fue un agente de retención o percepción. Así que cuidado con eso, con esa, no sé si es un párrafo que hay por ahí o un falso y verdadero, una pregunta. Dice que la administración tributaria, ¿quién es la administración tributaria? ¿Quién me dice? La DGI. Correctamente. La DGII es la administración tributaria, porque la ley me dice en un lado administración, en otro lado me le dice DGII, o sea que es bueno que ustedes sepan que la DGII es la administración tributaria. ¿Vieron? Dice que la administración tributaria podrá conceder discrecionalmente, o sea, si ella quiere, viendo las pruebas, puede conceder prórrogas. Prórroga es pagar más adelante, ¿verdad? Para el pago de los impuestos o tributos, pero no podrá exceder de un año. O sea, tú tienes que pagar algo el 28 de febrero, te pueden dar hasta el 27 de febrero del 23. No puede dar prórroga por más de un año. Y eso es cuando a su juicio no puedas pagar porque hay causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. Por ejemplo, se le quemó el negocio a Valerie. Entonces, ella no puede preparar su declaración jurada para el 31 de marzo porque toda su documentación ella tiene que recuperarla y no le va a dar tiempo a arreglar todo eso. Entonces, antes de el 31 de marzo, ella manda fotos del fuego, una certificación de los bomberos y pide una prórroga. Entonces, la DGI le puede dar hasta un año más. Dime, mi amor. La prórroga es como una apertura por un tiempo definido que se hace. Sí, la prórroga es darte más tiempo de lo que dice la ley para cumplir con algo. Prorrogar. Es como hacerlo más adelante. Te vence el 31 de marzo y te voy a dar una prórroga hasta el 30 de junio. Extensión. Te extiendo el tiempo. Sin mora ni interés. ¿Verdad? Las prórrogas que se concedan, que no puede ser más de un año, van a pagar intereses y mora, como establece lo que yo le voy a enseñar hoy, el artículo 27 del código. O sea, tú tienes que pagar, ahora mismo, María, tú tienes que pagar 100,000 pesos ahora, el 31 de marzo, pero tú no obtienes los recursos porque se te quemó la fábrica. Ok, te lo voy a prorrogar en 4 pagos a partir de junio. Junio, septiembre, diciembre y enero del año que viene. Pero yo esas prórrogas te voy a calcular el interés y la mora. ¿Oyeron? Ya saben. María, ahora es tu oportunidad. Que tenía la manito levantada. Una pregunta, maestra. ¿Algo parecido sucede cuando las empresas se declaran en quiebra? Correctamente. Que presentan toda evidencia de que están en quiebra. Ok. Correctamente. La ley de quiebra dice que tú tienes que presentar todas las evidencias de los cobros, de por qué no te está yendo bien, etcétera, etcétera. Entonces, inicia el proceso de liquidación. Entonces, hay un orden para pagar en esa liquidación. No es de que le vamos a pagar a mi hermana que le debemos. No, hay un orden. Sí, así mismo, mi amor, hay que evidenciarlo. Entonces, primer forma de cumplir con la obligación tributaria, pague. ¿Ya? La segunda forma es compensación. Imagínense que Arfi Cruz le debe a Stephanie 90,000 pesos, pero Stephanie le debe a Arfi 40. ¿Qué tienen ellos que hacer?
compensar la deuda. Entonces, Alfie dice, bueno, yo te debo 90, Stephanie, pero tú me debes 40, toma los 50. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué hicieron ellas? Compensaron la deuda. Asimismo, puede pasar con la Dirección General de Impuestos Internos. En ocasiones, el contribuyente paga más de un impuesto. Y yo le voy a explicar más adelante cómo se da eso. Entonces, cuando este contribuyente tiene que pagar, él solicita que se compense lo que él debe con el crédito que él tiene en la DGI. Entonces, miren ahí cómo dice. Cuando el sujeto activo, que es el Estado, y el pasivo, que soy yo, de la obligación tributaria son deudores recíprocos. O sea, la DGI le debe al contribuyente y el contribuyente le debe a la DGI. Podrá operarse entre ellos dos una compensación parcial, como pasó con Arfi y me fue el nombre de la otra joven, y Stephanie, ¿verdad? Se compensaron parcialmente porque la deuda no era igual. Una debía 90 y otra debía 40, ¿verdad? Entonces se compensaron parcialmente. Puede haber una compensación parcial o total que extinga ambas deudas hasta el límite de la menor. O sea, hasta los 40,000 que debía Stephanie, se compensó la deuda de 90 que tenía Alf. Esa es palabra más llana. Compensación. Tú me debes, yo te debo, vamos a netearlo. Así decimos en contabilidad. Entonces, en el lenguaje fiscal no se dice netear, sino que decimos compensar. Compensación. Eso está en su folleto. Lo único que usted tiene que tener cuidado es que si usted no pide mediante una carta que se compense la deuda, la DGI no lo va a hacer de motus propio. Podemos decir que la compensación se invoca. Invoca es el lenguaje tributario. En el lenguaje normal, usted lo pide. ¿Y cómo usted lo pide? Mediante una carta. También eso está en su cuestionario. Dice que la administración tributaria de oficio, o sea, porque ella quiere o a petición de la parte, que es el contribuyente, podrá compensar total o parcialmente la deuda tributaria del sujeto pasivo con el crédito que éste tenga contra el sujeto activo por concepto de cualquier impuesto, ¿verdad? Que está ahí. Pero todo eso es lo mismo que yo le he dicho en un lenguaje más llano. Está en el artículo 19. La confusión. Bueno, la forma natural es que el contribuyente, que es el sujeto pasivo, le deba al sujeto activo, que es el Estado. Esa es la forma natural. Pero hay situaciones en donde el Estado queda como deudor. Nunca el Estado le debe al contribuyente. ¿Oyeron? Entonces, cuando eso pasa por cualquier situación, eso se llama confusión. Entonces, mírenlo ahí, dice, la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el Estado, que es el sujeto activo de la obligación como consecuencia de una transmisión de bienes o derechos objetos de tributo, quedare colocado en la situación de deudor. Entonces, ahí se alega confusión y nadie le debe a nadie. Por ejemplo, Daniela heredó 3 villas en las terrenas de su padre. El padre de Daniela había pagado el 1% de los activos al Estado, pero ya él murió. Ahora, esas 3 villas deben pasar a la masa sucesoral y entonces mientras eso pasa, que Daniela es la única heredera, mientras eso pasa, se ve como si el Estado le debiera a Daniela, que la heredera. Entonces, ahí no hay deuda, eso es confusión.
por un hecho que pasó de una transmisión de bienes por herencia. Eso se llama confusión. En otra palabra, cuando el Estado quede debiéndole al contribuyente, no debe nada. Eso es confusión y es cero el pago. Eso está ahí medio confuso, ¿verdad? Pero es así. El 21, la clave del éxito de un buen asesor. Léanlo 19 veces, del 21 al 25. Se los recomiendo. Porque muchos de sus clientes lo van a adorar a usted por aplicar este artículo 21 que se llama prescripción. Prescripción es sinónimo de terminación. En el lenguaje popular, terminar. En el lenguaje fiscal, prescribió. Terminó la obligación tributaria. Dice, prescriben a los 3 años todo lo que el fisco, la administración tributaria, quiera exigirle al contribuyente como declaraciones juradas, impugnar las que ya se han hecho, requerir que pague impuestos y practicar estimación de oficio. O sea, pasaron 3 años y a Rosemary no le dijeron que pagara el impuesto. Ella no lo tiene que pagar. Porque si la DGI en esos 3 años no le mandó un oficio requiriéndola a ella que vaya a la DGI, entonces Rosemary, esos 3 años que trabajó y no pagó impuestos, si tiene un buen asesor, no va a pagarlo. Porque lo primero que va a hacer ese asesor es alegar el artículo 21. Las acciones del fisco o la DGI prescriben a los 3 años. No me puede exigir declaraciones juradas de esos 3 años. No me puede impugnar la que yo he hecho si pagué de menos. Tampoco me puede decir que pague impuestos, ni tampoco me puede practicar una estimación de oficio. ¿Qué es una estimación de oficio, Joely? Mira, imagínate que tú tienes un DRIN, Joely. Tú tienes un DRIN ahí en el área del monumento de Santiago. Tú tienes 10 años operando y nunca te has registrado en la DGI. Tú eres informal. Pero la DGI ya te descubrió porque alguien puede decir que tú tienes un negocio o ellos pueden hacer mandar sus inspectores y te notifican que pase por allá. Cuando tú vayas, ellos te van a, como tú no sabes de esto, ellos te van a decir que usted tiene que pagar y declarar los 10 años que usted tiene ahí. Ya tú sabes, le va a decir, bueno, pero que yo no tengo contabilidad organizada. ¿Qué van a hacer ellos? Te van a estimar de oficio lo que se supone que usted debe de ganar por ese tipo de negocios. Ellos hay un listado en la ley de esas tasas de margen de ganancia de los DRIN. Entonces tú te vas a poner la mano en la cabeza, 10 años con mora, imagínate. Entonces ahí tú vas a buscarme a mí como asesora, Joely, ¿oíste? Entonces lo primero que yo voy a decirte, no te apures, Joely, tú nomás vas a pagar los últimos 3 años. Los otros 7 años yo voy a alegar que prescribieron, porque no te pueden obligar. Ahora los últimos 3 sí. Prescriben a los 3 años, ¿verdad? Entonces yo tengo que presentar 3 años, pagar los impuestos de 3 años, la mora y el interés de los 3 años, pero no de 10. Eso te puede significar a ti ahorro de millones de pesos. ¿Entiendes? Así que apréndanse ese artículo. Esos artículos son 5, del 21 al 25. Tampoco me pueden decir que yo he violado el código ni leyes tributarias de los 10 años, solamente de 3. Tampoco el fisco me puede obligar y llevar a los tribunales para cobrarme 10 años, solamente 3. ¿Oyeron? Entonces, ¿cuándo empieza a correr estos 3 años? Desde el mismo momento que inicia la fecha del vencimiento del pago de los impuestos, usted va a decir, bueno, yo tengo que pagar el impuesto el 31 de marzo del 22. Entonces tú dices, al 31 de marzo del 21,
al 31 de marzo del 20, al 31 de marzo del 19. Ahí está mi rango, 3 años. Mírenlo ahí donde le dice, el punto de partida de las prescripciones indicadas en el presente artículo será la fecha de vencimiento, la fecha del vencimiento del plazo establecido para presentar la declaración jurada. El plazo que tiene Joely como persona física para presentar la declaración jurada de renta es el 31 de marzo. Es la única fecha que ella tiene. Entonces yo empiezo a contar, ¿verdad? Esos 3 años de ahí para atrás, ya esos son los únicos que voy a presentar. Entonces, cómputo del plazo. Dice, el plazo de la prescripción se contará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo establecido de este impuesto por la ley, ¿verdad? Sin tener en cuenta la fecha de pago del impuesto o la presentación de la declaración tributaria correspondiente. ¿Cuándo se interrumpen esos 3 años? Hay varias cosas que interrumpen la prescripción. Si antes de llegar a los 3 años me mandan una notificación de la DGI que pase por allá, ahí se interrumpe la llegada de los 3 años. Dice por notificación de la determinación de la obligación tributaria efectuada por el sujeto pasivo, realizada esta por la administración. O sea, si la DGI me manda una carta antes de los 3 años, yo no puedo alegar prescripción, porque ya lo interrumpieron ahí. Entonces, por el reconocimiento expreso de que yo tengo una deuda con la DGI, por ejemplo, Joely quiere buscar visa y ella se inscribe y ella dice que tiene 10 años con ese negocio, ella misma, entonces ella no puede después alegar prescripción porque ella dijo que tenía 10 años, ella va a tener que pagar de los últimos 3. A veces uno cree que la DGI no tiene acceso a toda la información. La DGI está conectada con la jurisdicción inmobiliaria, donde están los títulos de las propiedades. Está conectada con la oficialía civil. Está conectada con pasaportes y está conectada con los bancos. Ahora, la información de los bancos que ellos saben, solamente la pueden usar si yo llevo a Joely a los tribunales ante un juez. Pero ellos saben lo que usted se mueve con tarjeta, los abonos que usted hace, lo que usted tiene en su cuenta. Ahora, ellos no lo pueden usar a menos que no sea ante un juez. Pero ellos tienen conocimiento de eso. Rosemary. Rosemary, ¿puedes hablar? Bueno, que yo vi a Rosemary que levantó la mano. Ah, sí, profe, perdón, es que mi teléfono como que se frizó un poquito. Ah, bien. Yo estaba haciendo un curso y entonces la profe decía, la DGI sabe, aunque tú no estés registrado, la DGI sabe cuánto tú consumes, porque si, por ejemplo, tú tienes un supermercado y tú no, o un colmado ahí y tú no estás registrado, pero tú recibes pedido de la Cervecería Nacional. La Cervecería Nacional pasa esa información a la DGI y ella sabe que 100 cajas de cerveza que a una tal Juana Méndez le está llegando, sabe que no es para bebérsela a ella, que eso es para venderla. Entonces, la DGI va anotando tu información, aunque tú no estés registrada, pero ella sabe que ya tú tienes un negocio. Claro. Eso es cierto. Otra cosa, Rosemary, los consumos con la tarjeta de crédito y débito. Todas las semanas, todos los bancos mandan los consumos de las personas que tienen tarjeta de débito y de crédito. Lo mándalo a la DGI, porque hay una norma, la 0208, que no es 02, no, es 0810. 0802. Bueno, yo sé que es 08,
que tiene que ver con los consumos con tarjeta de débito y crédito en los establecimientos. O sea, cada vez que usted pasa esa tarjeta en un supermercado, en una tienda, en un drink, a donde usted la pase, el banco lo pasa a la DGI. Y si ellos, ¿y cómo ellos saben? Porque el que te da la tarjeta te pidió la cédula. Y eso está allá. Ellos van anotando, es que ellos no dan abasto para caerle atrás a todo el mundo. ¿Entienden? Pero ellos saben. Entonces, yo lo que digo es que en vez de estar aumentando la tasa del ITEVI, la tasa del impuesto, lo que tienen que buscar la DGI es un mecanismo para poner a pagar a todos los que tienen comercio. Y no a los que ya están pagando, grabarnos con más tasa. No es justo. ¿Entienden? Bueno. Ahí están todas las formas cómo se interrumpe la prescripción en el artículo 23. Léanla, por favor. Aunque hay preguntitas con eso, porque necesito llegar a la mora y al interés indemnizatorio. La suspensión. Una cosa es interrumpir, otra cosa es suspender. La suspensión es que si a mí me están fiscalizando, desde el momento que me están fiscalizando, y ellos duran 4 meses, en esos 4 meses, ellos no me pueden cobrar ni mora ni interés. Porque yo tengo que esperar que ellos terminen para entonces yo pagar desde el momento que ellos iniciaron la revisión. Dice, el curso de la prescripción se suspende por estos casos, por la interposición de un recurso. Nosotros tenemos el derecho a interponer recursos contra la Dirección General de Impuestos Internos, porque ella no siempre tiene la razón. Hay varios tipos de recursos, como ustedes van a ver en la unidad número 2, hay recursos de reconsideración, hay recursos de revisión, ¿verdad? Entonces, si yo interpongo un recurso porque no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando, desde el momento que yo interpongo ese recurso, se interrumpe, perdón, se suspende la prescripción. Sea por el ente administrativo o por cualquier resolución o sentencia que tenga autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Hasta el plazo de 2 años se puede suspender la prescripción por no haber cumplido el contribuyente o el responsable con la obligación de presentar la declaración tributaria, se suspende, y porque la DGI me mandó una carta, ellos no dicen carta, ellos dicen notificación al contribuyente de que me están revisando. Ahí ya se suspende. También en el cuestionario le dije que me expliquen lo que es invocar, que lo buscaran en el diccionario. Para fines fiscales, invocar es pedir, solicitar. Dice, la prescripción deberá ser alegada por quien la invoca, por quien la quiere, por quien la solicita, ya sea ante la administración tributaria o ante un juez, organismos jurisdiccionales. Ahí ya más o menos tenemos un recorrido de los artículos del 1 al 25 que yo quería. Ahora vamos a llegar al de la clase de hoy. Ay, Dios mío, a la clase de hoy, que es la mora. Cuando tú incumples con la obligación tributaria, si a Stephanie le tocaba pagar sus impuestos el 31 de marzo y ella lo hizo el 4 de abril, eso es un incumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, a ella le van a aplicar mora, que es la sanción, una sanción por no pagar a tiempo, y le van a aplicar algo que se llama interés indemnizatorio. El no cumplimiento oportuno de la obligación tributaria constituye en mora al sujeto pasivo, sin necesidad de que la DGI te mande una carta avisándote por eso. Mediante este artículo, ya la DGI dice, tú no pagaste a tiempo, te toca mora. Entonces, ¿a cuánto asciende la mora?
Para el primer mes o fracción de mes, el 10%. Y para los meses siguientes, el 4% progresivo. Por esos 4 días que Stephanie no pagó 100,000 pesos, que le tocaba pagar el 31 de marzo, y ella se le olvidó, ella va a tener que pagar el 10%, porque es por el mes o fracción de mes, y 4 días es una fracción. Entonces, ella va a pagar 10,000 pesos más por eso. Además de eso, Stephanie va a pagar algo que se llama interés indemnizatorio, que va a ser el 1.10 por cada mes o fracción de mes que ella se le olvidó pagar. Entonces tenemos mora e interés indemnizatorio. Nos vamos a ir al artículo 251 del código. Ahí me habla de cuánto hay que pagar, ¿verdad? Ahí me dice cuánto hay que pagar, 251. Aquí está. Estamos llegando, 238, 240. Aquí. Vamos ahora para atrás. 254, aquí está. 251 dice, incurre en la infracción de mora el que paga la deuda después de la fecha establecida al efecto. La mora queda configurada tanto en los casos de pago espontáneo como en los realizados por intimación de la administración tributaria. La mora será sancionada con un recargo del 10% el primer mes o fracción de mes y un 4% adicional por cada mes o fracción de mes subsiguiente. Y Stephanie duró, le tocaba pagar el 31 de marzo y lo hizo el 5 de mayo, entonces ella le va a cobrar. Al día siguiente del 31 de marzo empieza a correr la mora. Abril 10 y de mayo 4, 14. Y de interés indemnizatorio 1.10 por cada mes. Ya saben. Eso lo vamos a ver con número ahora. Dice, esta misma sanción también será aplicable a los agentes de retención o percepción con respecto a la mora en el pago de los impuestos retenidos. ¿Se acuerdan que había una joven que trabajaba para la Sirena? Si la Sirena no paga a tiempo el impuesto que le retuvieron a ella, la Sirena es que va a tener que pagar la mora, porque es el agente de retención. ¿Cuándo se suspende la mora? Se va a suspender esta mora cuando la DGI le notifique al contribuyente el inicio de una fiscalización. Fiscalización es lo que nosotros llamamos una auditoría. Cuando la DGI hace una auditoría a un contribuyente, eso es fiscalización. Hasta la fecha límite de pago que quede inscrita después que termine esa fiscalización. Otra cosa importante como asesor es este artículo que yo le voy a leer, que se llama descuento por pronto pago. ¿Ustedes recuerdan que Joeli, no sé si fue Joeli, que Joeli tenía un negocio 10 años y la llevaron a la DGI y ella va a tener que ponerse al día, ¿verdad? Entonces, si Joeli hubiese declarado y lo hubiese hecho de forma incorrecta, por ejemplo, que puede ser otro caso, uno puede conseguirle en la rectificación un descuento por pronto pago. Está en la ley. Dice, cuando un contribuyente pagara de forma inmediata y definitiva todos los impuestos que le fueron notificados por la administración tributaria o él por su cuenta realizara una rectificación voluntaria de su declaración de impuestos, podrá cumplir con dicha obligación con esta facilidad. Si es el contribuyente que rectifica el impuesto que debe de pagar,
A lo que tiene que pagar de mora, solamente le va a aplicar el 60%. Si tiene que pagar de mora 100,000 pesos, él aplica ese descuento y solamente va a pagar 60,000. Dice pagar el 60% de la mora, siempre y cuando fue él que voluntariamente rectificó la declaración. Si es la DGI que me está haciendo la notificación porque me revisó esta diferencia de la mora de los 100,000 pesos, por ejemplo, solamente le van a dar, va a tener que pagar 70,000. Le va a dar un descuento de un 30 y aquí un descuento de un 40. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí ya le hablé de la mora, ahora vámonos para el caso de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos comentado? Voy a tomar una foto ahora. Profe, Dime, mi amor. yo no tengo una pregunta. Lo que yo quiero decir es que eso es como cuando tú trabajas con préstamo. Donde yo trabajo, nosotros tenemos un sistema de préstamo y Ajá. funciona prácticamente igual. Cuando, si tú tienes una cuota que tú tienes que pagar a cierto tiempo y tú te pasas de esa cuota, puede de que te den días de gracia o puede que de una vez al otro día se te genere una mora. Y Correcto. lo que no te pueden hacer es cobrarte un impuesto sobre la mora. Claro. Eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. No te pueden, sobre el recargo, no te pueden multar. No te pueden, porque sería ponerte a pagar 2 veces sobre algo. Es así. Miren, la mayoría de los bancos tienen mora. Si usted tiene una tarjeta de crédito y no paga a tiempo, eso tiene un castigo. Eso tiene un recargo. La ley también tiene su recargo, que es este que yo le estoy diciendo. La mora y el interés indemnizatorio. En la tarea, en la unidad número 2, que es que está nuestra, déjeme ver un momentito. Vamos a buscar la unidad número 2, que ya nosotros con la 1 hace rato nosotros acabamos. Déjeme ver. Aquí estamos. En la unidad número 2, usted tiene un documento. Ahí está. Déjenme aperturarlo a ustedes, que está escondido. Se lo estoy poniendo visible a ustedes, ¿oyeron? Ahí está la unidad número 2. La unidad número 2, dentro de todo lo que tenemos, que vamos a ver más adelante, que son las facultades que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, está este 2.3, que es la mora. Para trabajar con ese ejercicio, yo le puse aquí una presentación. Y más abajo le puse el ejercicio. Usted va a ver esta diapositiva que dice varios temas. Hablamos de los anticipos, la mora, interés indemnizatorio. Son varios puntos que yo cuando doy clase de maestría lo uso. Yo le puse el documento para que se concentren aquí. Dice sanciones. El recargo por mora es una sanción por usted no pagar a tiempo su obligación tributaria. Léanse el artículo 26, 251 y 252, como ya yo se lo leí, léalo de nuevo. Dice que las personas que no paguen a tiempo están sometidas a un recargo por mora de un 10%
sobre el monto del impuesto que dejó de pagar por cada mes o fracción de mes. O sea, si duró un mes sin pagar, el 10. Si duró 3 días, el 10. Si duró 1 minuto, el 10. Por ejemplo, el 31 de marzo son las 12 de la noche, las 12 y 1 minuto, ya no es marzo, ya es 1 de abril. Ya, aunque usted se haya pasado 1 minuto, ya es otro día. Le va a caber el 10 como quiera, porque 1 minuto, un segundo es después de la fecha de pago. Ahí, esa es fracción. Y además de eso, un 4% progresivo, como dice el artículo 251, indefinido hasta que usted se acuerde. Si usted no sabe de la prescripción, usted pondría a pagar a Joeli por los 10 años, mora. ¿Verdad? Eso sería una cosa increíble. Pero como ya sabemos prescripción, tenemos ese caso ahí. Bueno, y un 4% progresivo será también aplicable a aquel agente de retención y percepción que no pague dentro del plazo. La aplicación de la mora será suspendida desde la notificación del inicio de una fiscalización hasta la fecha del pago indicado de dicha notificación. Bien. Esta mora y este interés se va a aplicar para todos los impuestos del Código Tributario, para el ITEVI, para el selectivo a consumo, para el IPI y para el impuesto sobre activos. Todo eso yo lo voy a enseñar, todos esos impuestos. El interés indemnizatorio, que está en el artículo 27 del Código. En el artículo 27 no habla de ese 1.10, habla de un 30% de la inflación y todo eso. La DGI, mediante una resolución en el 2018, que antes se pagaba 3.21 de interés indemnizatorio, lo bajó al 1.10. El interés indemnizatorio se va a aplicar por cada mes o fracción de mes de atraso del pago de la deuda tributaria. Y este será 1.10, no va a subir ni va a cambiar. 1.10 por cada mes o fracción de mes. Esa es la sanción de mora e interés indemnizatorio. Pero hay otra sanción que tiene que ver con multas. Las multas van a ser aplicadas cuando el contribuyente no cumpla con los deberes formales que están establecidos en el artículo 50 del Código Tributario. El artículo 50 del Código Tributario lo vamos a desmenuzar en la clase siguiente, donde están todos los deberes del contribuyente. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí, por ejemplo, dice que la empresa BJ SRL tiene que pagar el ITEVIS el 20 de enero. El ITEVIS es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. El mes de febrero tiene hasta el 20 de marzo para declararlo y pagarlo. Si lo hizo el 21 de marzo, ya va a estar sancionado con la mora. Entonces, dicho pago lo debe realizar como establece la ley 20 días después de terminado el mes. O sea, si es enero, mírenlo ahí, tiene hasta el 20 de febrero para pagar. Entonces, vamos a ver estos mismos datos con dos casos. El 21 de marzo, en vez de pagarlo el 20 de enero, lo hizo el 21 de marzo, y el otro caso que lo hizo el 15 de junio. Entonces, ¿cuándo empieza a contar la mora? Si la fecha límite es el 20 de marzo, empieza a contar el 20 de febrero, la fecha límite es el 21 de febrero, al día siguiente de la fecha de vencimiento. Entonces, vamos a ver el primer caso. Aquí está resuelto, yo lo voy a hacer otro en vivo. Por ejemplo, debe de pagar los 200,000 el 20 de febrero. Dicho pago lo hizo el 21 de marzo, empiezo. Entonces, como era el 20 de febrero, digo, del 21 de febrero al 20 de marzo, un mes, el 10. Y del 21 de marzo al 20 de abril,
¿verdad? Tenemos entonces un 4%. Ustedes ven, un solo día, ese día de marzo, le generó, le dio a él un 4% más. Se empieza a contar al día siguiente. Era el 20 de febrero, al día siguiente del 20 de febrero es 21. Mírenlo ahí, 21. Al 20 de marzo, ahí hay un mes para fines fiscales, el 10. Y del 21 de marzo al 20 de abril, un 4. Pero nada más fue un día, profe, pero ese día paga 4 más. Entonces demora 10 más 4, 14,000 por el monto dejado de pagar, da 28,000. Y el interés indemnizatorio es 1.10 por 2 meses, un mes completo y una fracción de un día. Entonces por 2.2 me da 200,000. 4,000. Eso da 4,400. Más los 200,000 que él dejó de pagar. O sea, por atrasarse un mes y un día, él va a tener que pagar 32,400 pesos más. Esa es la sanción. En el otro caso, que él hizo el pago en junio, miren ahí está el detalle para que ustedes lo desmenucen. Se pagó el 15 de junio, algo que debió pagarse el 20 de febrero. Entonces empiezo del 21 de febrero al 20 de marzo, 10. Primer mes, un 10. Todos los meses que siguen, o fracción, un 4. Entonces, del 21 de marzo al 20 de abril, 4. Del 21 de abril al 20 de mayo, 4 más. Del 21 de mayo al 20 de junio, el 15 está ahí, 4 más. Entonces, sumo 22, 44,000 pesos de mora. Entonces, el interés indemnizatorio, que es 1.10 fijo, por 1, 2, 3 y 4. 3 meses y una fracción. 4.4 por el monto dejado de pagar más el interés. Ahora, eso así no es bueno. Vamos a buscar una hoja y vamos a hacer 2 casos y después de eso ya ustedes van a poder hacer su tarea. Un momentito. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer 2 casos. Vamos a hacer un caso sencillo de 1 mes o 2 meses y después vamos a hacer uno de 3 o 4 o 5 o 6 meses para que ustedes vean. Lo importante, señores, mora, vamos a ponerlo grandecito para que no... ¿Están viendo una hoja en blanco ahí? Sí. Un pasito de mora. ¿Quién de ustedes había escuchado hablar de la mora, del impuesto? ¿Ninguno? Rosemary. Y María. Tienen la mano levantada. Vayan hablando, sí, mi amores. Ok. Vamos a suponer que Miguel Santos tiene una farmacia. Es persona física. ¿Por qué Miguel es persona física? Porque su RNC, ¿qué es eso? La identificación. Su identificador, su identificación como contribuyente, su registro nacional de contribuyente, es su cédula. Su cédula, maestra. Ajá, su cédula de identidad y electoral. Él tiene que pagar el ISR, que es impuesto sobre la renta, a más tardar. O sea, él tiene que pagar el impuesto sobre la renta del 2021, estamos en el 22, sí, 2021, a más tardar, la fecha límite, el 31 de marzo del 2021. O sea, le dan 90 días
después que termine el año 21, para que él presente y declare el impuesto sobre la renta. O sea, cuánto él se ganó con ese negocio. Ok, bien. El contador determinó que se ganó la suma, no, para no entrarme para allá, determinó que tiene que pagar 250,000 pesos del ISR del 2021, a más tardar el 31 de marzo. Dicho pago lo realizó el 2 de junio. No tenía dinero. O él dijo que no iba a pagar eso porque no iba a pagar eso ahora. No tenía. Ahí. Entonces, ese es el primer caso. El contador le preparó los estados y la ganancia, y a la ganancia le aplicó el impuesto como persona física, que eso yo se lo voy a enseñar en tributación 2, y dio a pagar 250,000 pesos. Pero él no lo pagó el 31 de marzo. Esto él lo pagó el 2 de junio. Entonces, empezamos con la mora. La mora establece que del primer mes un 10 y los meses siguientes un 4 progresivo, ¿verdad? Entonces, se empieza a contar, señores, al día siguiente del vencimiento de la fecha límite. 31 de marzo. ¿Qué sigue después del 31 de marzo? 1 de abril. Entonces sería el 1 de abril. Claro, mi amor. Abril. Pero como no lo pagó en abril, yo entonces digo, primer mes, abril. Seguimos 10 sumando los Tiene meses. que pagar el Mayo. 10% en abril Ajá. y los días de marzo y Abril, junio el 4, mayo, después de abril, mayo, un 4%. y junio también, señores, porque hay 2 días de junio y 2 días es una fracción. 2 días es una fracción. Se lo acuerdo porque se ponen a pelear conmigo, no es conmigo, con la ley que usted tiene que pelear. Profe, porque nada más son 2 días, pero la ley lo dice, por un mes o fracción de mes. No tienen que poner eso cuando ustedes hagan su tarea, pero yo quiero que ustedes lo tengan claro. Lo primero en que se me equivocan en el examen, cuando empiezan a contar. El 31 de marzo, y me ponen a marzo. No, al día siguiente de la fecha de vencimiento. ¿Vieron ahorita que venció el 20 de febrero? Yo empecé a contar el 21 de febrero, al día siguiente. Ya está. Entonces, la mora va a ascender a un total de un recargo por mora. De 18%. Total de mora. Exacto, 18%. Y ese 18% usted se lo va a aplicar al monto que no pagó Miguel, que fueron 250,000 pesos. No lo calculemos todavía, lo vamos a dejar ahí para calcularlo todo. Ahí va la mora. Igual, déjeme quitarle esta rayita. Profe, la mora sería de 45,000. Ok, pues la voy a poner ahora mismo. Si ya tú me ayudaste ahí, 45,000. Bien, ahora el interés indemnizatorio que está en el artículo 27 del Código Tributario. Interés indemnizatorio. Es como que tú le hiciste un daño a la DGI por no pagar los 250,000. Entonces, por eso tú tienes que indemnizarla. ¿Oyeron? El interés indemnizatorio sería por los meses que duraste sin pagar o la fracción de mes. Entonces aquí sería 1%. por 3, mi amor, correctamente. 3. 1.10. 1.10
por 3 meses me da, eso es por ciento, Voy a poner el por ciento para que no me equivoque. Eso me da 3.3% por el monto dejado de pagar, que fue 250. Y ahí, a mí me gusta siempre poner todo debajo de valores, porque después cuando yo tengo que sumarlo, me puedo confundir. ¿Cuánto da el 3.3% de 250,000? 8.250. Bien, mi amor, 8.250. correcto, 8.250. Entonces, más el impuesto sobre la renta dejado de pagar por Miguel. Porque lo que quiere saber Miguel, cuánto que va a pagar. Entonces yo no le puedo decir 250 nada más. Hay que decirle 250 más la mora, más el interés indemnizatorio. 303,250. Ajá. Total a pagar el 2 de junio. Va a ser 3,250. Correcto. 303,250. Eso va a ser ahí. Entonces, déjeme decirle esto, una nota para el que quiera ir cogiendo puntos para ser buen asesor. Cuando uno prepara la declaración jurada de un cliente y este no tiene todos los fondos para pagar el impuesto, usted puede proponerle hacer un pago a cuenta del impuesto para cuando tenga los fondos, solo pague mora e interés del restante adeudado. O sea, aquí fue Miguel que decidió que no iba a pagar. Pero si un cliente yo le estoy asesorando y le digo, mire, usted va a pagar 250,000, dice, pero licenciada, yo no tengo todo ese dinero. Entonces yo le pregunto, ¿y cuánto usted tiene? Ah, yo tengo 100,000. Le digo, pues vamos a abonarle esos 100,000 para cuando usted vaya a saldar la otra parte, la mora y el interés indemnizatorio sea en base a 150,000, que es su deuda pendiente. ¿Verdad que sí? Pero si usted no le hace esa propuesta, si usted no sabe de que se puede hacer pago a cuenta, entonces usted va a dejar que su cliente pague mora e interés de algo que quizás él pudo haber abonado una parte. Acuérdense de esa figura. Recordar pago a cuenta. Es como un abono. Es igual que abonar a la deuda. Acuérdense de eso. Deuda. Para que den ese consejo. Todo el consejo que usted da para ayudar a que su cliente pague menos dentro de la ley, usted cada vez se va haciendo mejor asesor. ¿Vieron? Así que ya ustedes saben. Esa es una parte. Ahora vamos a suponer que Paola, me gusta poner los nombres variados para que no se me aburra, no esté duro de lejos. Paola Cepeda tiene Dígame, profe. tiene una empresa de dar servicios de asesoría fiscal. Tiene que pagar el impuesto sobre la renta
a más tardar el 31 de marzo, ¿verdad? Dicho pago lo realizó el 2, vamos a decir, no, el 15 de mayo. El monto del ISR era de... Vamos a hacer otro caso rápido. Demora para dejarlo ahí, para que ustedes puedan entonces hacer su tarea. Aquí tenemos la mora. El 31 de marzo empieza, yo le estoy poniendo las fechas reales, por eso que usted va a ver siempre 31 de marzo. Las personas físicas tienen que pagar más tardar el 31 de marzo. Las personas jurídicas a más tardar el 30 de abril. Entonces, por eso le puse 31 de marzo ahí. No es que siempre así, pero teníamos entonces abril, el 10%, y del 1 de mayo al 30 de mayo, yo tengo, hay una fracción, mayo, hay 4%. 4%, exacto. Eso me da 14. Espérense, que se me fue aquí. Eso da un 14 por el monto dejado de pagar, que es 90,000. Alguien me va ayudando y también alguien que me vaya ayudando con el interés para detener la grabación. El interés sería de 12.600. 12.600, ajá. Ajá, 12.600, maestra, así es. 12.600. Un momentito. Antes de que se me conecte la laptop, ya me dijo que le queda poca batería. Un momentito, por favor. Entonces, tenemos 10 del primer mes más un 4 de la fracción de mayo, me da 14. Entonces, al monto dejado de pagar, que es 90,000, ustedes me dicen que son 12.600 pesos. Ok. Un momentito. Ya no va a haber desconexión. Entonces, 14, eso va a ser igual al 14%. Un total de 14% por los 90,000 que ella debe. Vamos a ponerlo ahí mismo. Ustedes me dijeron 12.600. Exacto. Y el interés indemnizatorio va a ser 1.10% por 2. Déjenme ver, espérense, se me fue aquí por tarde rápido. 1.10 por 2 meses. Eso va a ser igual a 2.2 por el monto dejado de pagar. $1,980. El por ciento por 90,000 son 1,980. Ustedes deben de bregar como profesional que no sea por usted que su cliente o su empresa pague mora ni interés indemnizatorio. Que sea por falta de recursos. ¿Oyeron? No porque a usted se le olvidó hacer informar que tiene que pagar ese impuesto. Entonces, el impuesto sobre la renta dejado de pagar por Paola es 90,000. Entonces va a tener que hacer un total de pago para que no me vaya para otra línea aquí. Lo voy a hacer ahí mismo. Va a ser Sería
va el profe a pagar 104.580. Exactamente, 104.500. Yo voy a guardar este documento y se lo voy a enviar. Entonces, la tarea, déjeme